Este día vamos a estudiar un tema que seguramente lo hemos escuchado mucho porque esa expresión está en nuestro lenguaje popular. En general la usamos, e incluso a veces debemos decirlo también los adventistas del séptimo día, pero debemos usarla con un sentido adecuado. ¿De qué estamos hablando? De el fuego del infierno. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué habla la Biblia? Habla de un lugar que está en este momento ardiendo con todas las almas perdidas. Bueno, ya vamos a descubrirlo en este momento, así que vamos a orar. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría y que seas tú el que guíe nuestras reflexiones, y a nuestros amigos que escuchan estas reflexiones, estos estudios, también ayúdales a que podamos juntos aprender de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, este tema del fuego del infierno de alguna manera ha calado mucho en el imaginario popular. Vuelvo a repetir, si usted lee la Divina Comedia, que es una obra de ficción, ahí va a encontrar mucho de la teología que está detrás de eso, pero no era nuevo para Dante Alighieri eso. Ahora, Pastor, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema del fuego del infierno? Porque a veces tenemos la idea de, entonces significa que hay un lugar en el que la gente se está quemando, o si no la gente, porque algunos digan, no, tal vez no la gente, pero que ahí habitan los demonios, que hay fuego y bueno, qué sé yo, tanta imaginación. ¿Qué enseña la Biblia sobre eso? Bueno, quiero decirles que el infierno, la Biblia menciona esa palabra, y nuevamente, si usted repasa el estudio que dimos ayer, tenemos que ser fieles a lo que dice el texto bíblico, pero tenemos que interpretarlo. Sí. Y hoy vamos a aprender otra clave, que es ver el uso que esa frase o expresión tiene en la otros Biblia. lugares de la Biblia, y entonces ahí nosotros vamos a llegar a la conclusión. Cuando hablamos de un infierno, yo antes tenía unos temas, bueno, los temas están ahí, pero recuerdo que enfaticé un poquito más en otras jornadas de evangelismo, y yo le decía a las personas, mañana yo les voy a dar la dimensión del infierno, cuánto mide y todo eso. Entonces la gente estaba muy curiosa. A la expectativa. Porque yo llegaba y les decía, el infierno mide tantos miles de kilómetros y todo eso, y entonces tal vez alguien está escuchando en este momento y dice, bueno, pastor, usted también, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde saca esa información? No vamos a poder ir porque no va a ser ese el énfasis en este momento, pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, ahí está la clave. El libro de Apocalipsis habla de la destrucción de Satanás, sus ángeles malos y todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, y entonces de Dios desciende fuego del cielo y los destruye. Apocalipsis capítulo 20. La tierra entera ardiendo en llamas es el infierno. Entonces, si usted quiere saber cuál es el infierno, es la tierra entera, pues sacamos cuáles son las dimensiones de la tierra. Ahí está el tamaño del infierno. Es la tierra entera ardiendo. Cuando Jesús venga en su tercera venida, después del milenio, que Él resucite, es la segunda resurrección, a los impíos que pues no se salvaron, evidentemente. Satanás, sus ángeles malos han estado en la tierra. Entonces, como les dije, no vamos a entrar en ese detalle, sí. El infierno es ese, no es otra cosa. No es ahorita que en el fondo de la tierra, en el centro, están ardiendo unas almas ahí, o no es que otro lugar Dios tiene en el universo un infierno. No, el infierno es la tierra entera ardiendo. Pero hay algo bien interesante. Cuando vamos a Apocalipsis 21, después de hablar que la tierra está ardiendo, de repente cambia y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, me está diciendo que eso va a tener un fin. Así tenemos que interpretar estos textos. Pero para ver un poquito más acerca de esas expresiones, vamos a nuestras Biblias y vamos a ver ahí cómo Judas, por ejemplo, Judas 7, recordemos que no decimos aquí capítulo, sino no es necesario. Judas 7 y Malaquías. En el Nuevo Testamento Judas 7, en el Antiguo Testamento Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 1, que creo que son dos textos que nos van a ayudar para entender esa expresión. Muy bien, bueno, Judas, el versículo 7 dice así: asimismo,
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Bueno, y como usted decía, aquí aparece la expresión fuego eterno. Ahí dice fuego eterno y estamos bien. Correcto. Y vamos a Malaquías, ahí el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, el verso 1, dice así: Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, aquí tenemos entonces esta lectura que complementa, dice fuego eterno. ¿Qué significa la expresión fuego eterno? Recordemos, ayer comenzamos a estudiar que la destrucción del pecado, del autor del pecado, que es Satanás, junto con sus ángeles que lo siguieron, y de los seres humanos que se aferraron al pecado. Tristemente, esa tercera categoría se podría evitar, sí. Porque Jesús murió y amó al mundo para que todos puedan ser salvos. Tristemente, no todos quieren ser salvos, pero entonces, regresamos. Ok, esa destrucción del pecado y de los pecadores y del autor del pecado es una destrucción que va a ser definitiva. Y es lo que está diciendo Malaquías: no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, si no queda ni raíz ni rama, es como un árbol, y volvemos a lo mismo, a las ilustraciones. Si yo digo, ese árbol se quemó hasta las raíces, ¿será que el árbol todavía está ahí? No, porque si se quemó hasta las raíces, ya no existe. Ya no existe, desapareció. Lo que pueden quedar ahí son cenizas. Ahora, vamos a otro principio de interpretación, es ver qué dicen otros textos de la Biblia usando esa misma frase. Como ahí en Judas vimos que dice fuego eterno. Entonces alguien puede decir ahí, pastor, pero dice fuego eterno. Y yo le digo, está bien. Sí, ahí dice. Ahí dice fuego eterno. Veamos otra expresión en la Biblia que también usa, entre muchas que hay, que también use esa frase, y veamos qué está sucediendo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17 y el versículo 27, porque de esa manera tenemos que estudiar la Biblia viendo cómo la entendieron los recipientes originales, claro, y viendo el testimonio completo de las Escrituras. Jeremías capítulo 17 y versículo 27. 27, y dice Jeremías, pero si no me obedecéis para santificar el sábado, sí, y no traer cargas ni pasarlas por la puerta de Jerusalén en sábado, yo encenderé fuego en sus puertas y consumirá a los palacios de Jerusalén y no se apagará. Muy bien. Ahí tenemos esa expresión. ¿Sabe qué? Ahí en Jeremías es interesante, por eso escogí este texto, porque está usando una expresión donde dice arderá, o sea, para siempre. Para siempre. No se apagará. Pero ahora yo le hago una pregunta, hermano Gerson, aunque probablemente usted no ha ido a la ciudad de Jerusalén, no, allá en Israel, pero ¿será que los que han ido dicen, ahí hay una puerta que no se apaga nunca, está quemándose? No, para nada. Sería noticia mundial si eso pasara. Dice, consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hay alguna, apenas han quedado ahí el famoso muro de los lamentos, apenas han quedado unos vestigios ahí de lo que fue la gran ciudad de Jerusalén, el templo, y esto fue escrito hace miles de años, pero dice, consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Ahora, cuando dice no se apagará, ¿es que está ardiendo en este momento? No, lo que está diciendo es, nadie pudo detener la obra de destrucción. Es lo mismo que estudiamos ayer con el gusano que no muere, con el fuego que no se apaga, aquí con el fuego eterno. O sea, el resultado de esa acción fue definitivo. Y lo vemos hasta el día de hoy. Cualquiera puede ir a la tierra de Israel y darse cuenta que la palabra de Dios se cumplió. Recuerden, vinieron los babilonios, luego vinieron otros reinos, de ahí se volvió a levantar un poquito, allá en tiempo del Nuevo Testamento, los judíos, pero luego vino Roma, destruyó, luego a lo largo de los siglos, y la obra de destrucción por la infidelidad del pueblo de Dios fue completa. Así que cuando dice fuego eterno, no está
queriendo usar la palabra eterno en el sentido cuando decimos Dios es eterno, que no muere nunca. No, tenemos que entenderla, que entonces la palabra tiene un significado específico cuando se trata de la destrucción. Muy bien, entonces queda claro para nosotros que el fuego del infierno no es algo que arde para siempre en el sentido de que no tendrá fin, sino que terminará cuando haya acabado con su obra de purificación en esta tierra, que es como lo vemos en el libro de Apocalipsis, que como ya nos explicaba el pastor, nuestro pastor al principio, eso es posterior al milenio. Y ahora, pastor, para terminar, si bien esto es, ¿qué puedo decir? Es un asunto difícil de asimilar el hecho de que va a haber un fuego que va a destruir, pero esta parte, porque tal vez toca hacer esta pregunta, ¿cómo nos muestra también el carácter de amor de Dios? Saber que va a llegar a su fin la destrucción, es decir, la destrucción va a llegar, va a terminar, va a aniquilar por completo, y eso en realidad es una manifestación del amor de Dios. Bueno, tristemente, el enemigo de las almas, ayer hablamos, Satanás es el padre de la mentira, y al poner en la mente de las personas que el infierno es eterno, que ya vimos que infierno, recuerda, es la tierra entera ardiendo. Esa es para mí la mejor definición de infierno. Claro. Ok, pero ya vimos que eso no puede ser para siempre, porque el propósito de Dios es purificar la tierra del pecado. Y si eternamente el pecador está allí ardiendo, entonces el pecador está viviendo eternamente perdido. No, un pecador está eternamente perdido en el sentido que media vez se realice esta segunda muerte, esta obra de purificación, nunca más en toda la eternidad podrá regresar, podrá volver a la vida, nunca más. Por eso es que se llama muerte eterna, por eso es que se llama fuego eterno, porque el resultado de esa obra es un resultado definitivo, no tiene reversión, no hay marcha atrás. Pero Satanás ha metido en la mente de las personas la idea que no, que la gente va a estar ahí ardiendo para siempre, y eso ha hecho que muchos miren, y el diablo sabe muy bien, miren a Dios con desdén. Como un tirano. Como un tirano, correcto. Miren a Dios con ojos de odio, porque dicen, no, ¿y por qué Dios si yo solo pequé 30 años en la tierra y me va a dar millones de años? Hasta el punto que los padres de la iglesia, yo recuerdo estudiando este tema una vez, leí una frase y parecen un poco cautivadoras, voy a ser honesto, y decía un padre de la iglesia cuando le preguntaban eso, bueno, pero ¿cómo un Dios justo por alguien que vivió 30, 40, 50 años y le va a dar millones de años? Y decían ellos, pecados contra un Dios eterno deben ser castigados eternamente. Pero todo eso no está en la Biblia. No, no está. O sea, son conceptos filosóficos, es juego de palabras, y tiene cierta retórica. Elemento, sí, que cautiva. Claro. Okay. Pero eso no está en la Biblia. Más bien Dios dice, yo soy un Dios que te he amado con amor eterno. Pero si tú no quieres venir a mí, lo mejor que yo puedo hacer es poner fin a tu existencia, tú vuelvas a la nada. Claro, solo que eso no va a ser así sencillo que alguien piense, claro, bueno, va a ser una eutanasia, ¿verdad? Que usando ese término. Sí, el moderno. Tranquilamente me duermo ahí. No, porque nuevamente la paga del pecado es muerte y el pecador tiene que confrontarse ante la justicia que ha sido invalidada, ante la justicia de un Dios santo, que recordemos que todos nosotros los pecadores teníamos que pasar ahí, pero Jesús murió, Él experimentó la muerte eterna por nosotros, Él resucitó porque Él no había pecado, para que nosotros podamos tener vida eterna. Hemos nuevamente traído a colación varios temas. Claro, claro. Pero es importante que entendamos esto. Si nosotros decimos que Dios va a estar eternamente viendo ahí a los malvados sufrir, Dios sería un Dios sádico, tirano, no sería un Dios de amor, pero un Dios de amor
no puede permitir eso, pero tampoco puede permitir que el pecador impunemente viole su ley. Y por eso le hacemos la invitación, ponga su vida en las manos de Dios y se va a dar cuenta de que esto que estamos estudiando es un llamado a que nosotros entreguemos nuestro corazón a Jesús para vivir con Él en un nuevo mundo, un mundo feliz. Y queremos orar por eso, pastor, que usted nos ayude para que si hay alguien que está en el valle de la indecisión, hoy tome su decisión por Jesús, no por el fuego del infierno, no temiendo que va a arder para siempre, sino porque sabe que Dios le amó y se entregó para salvarlo. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tus enseñanzas nuevamente son muy claras y tú nos has dicho que tú te vas a encargar de que no quede ningún rastro de pecado en esta tierra. Hemos sufrido mucho, Señor, en este mundo. Continuamos sufriendo y sabemos que el mundo va hacia la definición de esta batalla entre el bien y el mal, y habrá mucho dolor y sufrimiento. Por eso, Señor, queremos que tú vengas pronto para poner fin a esta historia de pecado, de sufrimiento en este mundo. Solo te pedimos, Padre, que nos ayudes para que nosotros podamos ser contados entre los redimidos. Ayúdanos a aceptar a Jesús, que ningún deleite, placer, que ninguna decisión, que ninguna cosa material o ninguna persona de esta vida pueda ser para nosotros más importante que el amor que tú nos has tenido a través de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.